IPP Chile, Instituto Profesional de Chile. Hola, ¿cómo están, jóvenes? Bienvenidos a nuestra segunda cápsula de la asignatura Diagnóstico Automotriz. En esta ocasión vamos a examinar el funcionamiento de un inyector de combustible. Para esto vamos a utilizar la herramienta osciloscopio que nos facilita el mismo escáner de la marca GDS. El osciloscopio, para lo que no se lo han utilizado, es una herramienta, un instrumento de medición que apoya la medición tanto como eléctrica, que circula a través de los cables y de las unidades de control, y además la información que las unidades de control, ¿cierto?, transmiten. O sea, nos permite leer, por ejemplo, la tensión y además la información a través de los distintos códigos binarios que las unidades de control se comunican. Esa es la gran ventaja del osciloscopio. ¿Okay? Para utilizarlo en este equipo en particular GDS, el equipo viene con una interfase BMI que nos permite la conexión de hasta 2 canales para el osciloscopio. ¿Okay? Este se alimenta directamente tras la tensión de batería y se comunica con un cable USB hacia el computador para tener acceso a la interfase, ¿cierto?, y poder graficar la señal que nos entrega. Nosotros utilizaremos el canal A, ¿okay?, ya que solamente queremos medir una sola señal. ¿Okay? El canal A, para medir la señal del inyector, lo vamos a conectar al inyector número 4, ¿okay?, el inyector de acá. Cabe recordar que en los sistemas de alimentación, en este caso multipunto, ¿cierto?, los inyectores reciben alimentación constante hacia su terminal positivo. Es por eso que todos los inyectores acá tienen un cable de color plomo, ¿okay?, que es el cable positivo. La señal para la apertura del inyector es enviada por la unidad de control a través del negativo, a través de masa. La unidad de control, a través de la masa, activa la señal o pulso de inyección. Por eso nosotros tenemos que conectar el osciloscopio, ¿cierto?, en el terminal negativo del inyector, porque es ahí donde vamos a apreciar la señal o pulso de inyección. ¿Okay? Entonces, antes de comenzar, vamos a configurar nuestro escáner para poder apreciar la señal. Sígame por acá. Además de las operaciones que ya hemos utilizado, como los test de actuación, como los datos actuales, ¿cierto?, nuestra interfaz de GDS nos permite acceder al osciloscopio, que es el botón que yo acabo de pinchar para acceder a este gráfico. El osciloscopio, ¿cierto?, en su eje vertical nos entrega el voltaje y en su eje horizontal nos entrega el tiempo. En este caso, para medir el inyector, ¿cierto?, y poder encontrar los mejores parámetros de configuración, lo que voy a hacer es irme acá al link donde dice sensor. Al pinchar el link donde dice sensor, acá abajo en la pantalla, me va a mostrar el sistema que yo voy a revisar con el osciloscopio, en este caso de motor, y el sensor o actuador que yo voy a revisar en el canal A. Y yo voy a elegir, ¿cierto?, de la lista de sensores el inyector. Esto me permite en la práctica, ¿cierto?, que los parámetros de voltaje y tiempo se ajusten a ese sensor. Recuerden que para medir señales va a depender, ¿cierto?, del sensor o actuador que nosotros midamos. Los voltajes por división y el tiempo por división pueden variar. Este equipo nos permite, ¿cierto?, ajustarlo de forma automática según el tipo de sensor que vamos a medir. Entonces, ya tengo estipulado mi sensor que voy a medir y ahora conecto el osciloscopio. Pasemos por acá a ver el motor, por favor. Para conectar el osciloscopio, ¿cierto?, una vez que tiene alimentación ya de batería, yo en el canal, ¿cierto?, en el canal 1 voy a encontrar 2 puntas.
una punta positiva y una negativa. La punta negativa la vamos a conectar a masa, ¿ok? Y en este caso al negativo de la batería. Y la punta positiva la vamos a conectar a la señal que yo quiero tomar, que en este caso es la señal negativa que viene de la unidad de control hacia el sensor. Ahí está conectado, ¿ok? Si vemos nuestro oscilograma, la señal se aprecia de esta forma. Se aprecia un poco confusa, ¿cierto? Se aprecia un poco inestable. Y esa inestabilidad se da porque el motor está funcionando y está inyectando a distintos tiempos el combustible. Ahora, una de las herramientas que posee el osciloscopio es la función trigger, que es la que está aquí arribita. Déjame acá. La función trigger. Esta función trigger lo que va a hacer, me va a ralentizar un poco la señal y me va a mostrar la señal mucho de más fácil lectura. Al apretarla, ¿cierto? La función trigger me genera que la señal del osciloscopio se estabiliza en cierto punto. ¿Ok? Esta es una señal característica de un sensor, un actuador, ¿cierto? O una bobina propiamente tal. ¿Ok? ¿Cómo leemos esta señal? ¿Cómo se lee esta señal? Si ustedes se fijan en la columna voltaje, que es la que yo estoy marcando acá con el puntero del mouse, la señal empieza sobre los 0 volts. Los 0 volts es la línea punteada que vemos acá. ¿Ok? ¿Por qué está sobre los 0 volts esta señal? Esta señal está sobre los 0 volts porque el positivo, ¿cierto? La alimentación constante del inyector es generalmente de... se nos fue de nuevo. Se nos fue la señal. ¿Dónde está la señal acá? Ahí está. Ahí estamos ajustando el trigger. Ok. La señal, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 14,4, 14,2 volts en el inicio de la señal de inyección. Este es el voltaje que me entrega el alternador, por eso me marca 14,6. Una vez que la unidad de control envía el pulso de inyección, ¿cierto? Pasamos al trabajo del inyector, y el trabajo del inyector está parametrizado, ¿cierto? En esta caída de voltaje. ¿Okay? En esta caída de voltaje está parametrizado el pulso de inyección, que es este entre el punto B y el punto A que yo marco acá. Ese es el tiempo de la inyección, que acá yo lo encasillé entre ambos puntos y tenemos un pulso de inyección de 2,64 milisegundos. Ese es el tiempo que está abierto este inyector, 2,4 milisegundos. Este pico de voltaje que nosotros vemos acá es el tiempo de inducción. Recuerden que el inyector es una bobina, ¿cierto? Es una bobina eléctrica que pasa por un tiempo de inducción y que llega a un pic de voltaje de 56 volts aproximadamente. ¿Ok? Y luego del pic de voltaje el inyector se cierra y vuelve, ¿cierto?, a cercano al voltaje de batería. ¿Ok? Para que lo tengamos en consideración. Esta es la señal característica del inyector, de los inyectores de combustible. Voy a acelerar un poquito el vehículo para que puedan notar cómo cambia el tiempo de inyección. ¿Ven? Al acelerar aumenta el tiempo de inyección y esto se lee a través del osciloscopio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo poder darnos cuenta a través de la señal cuando este tipo de inyectores está con problemas? Una de las principales evidencias es el pico de tensión en la inducción. Este pico de tensión en ocasiones puede bajar bastante y eso indica que el embobinado del inyector está con problemas. ¿Okay? Los tiempos de inyección pueden mantenerse o mucho tiempo o muy poco tiempo.
lo que nos indica que también el inyector puede estar con problemas. ¿Ok? Así que esta es la forma en que nosotros debemos utilizar el osciloscopio para poder medir la señal que entrega el inyector en su apertura, ¿cierto? Y en su funcionamiento. Espero que esta cápsula le haya sido de utilidad para comprender mejor los temas de la asignatura. Nos vemos en la próxima. IP Chile, Instituto Profesional de Chile.